Conservación, Restauración y Museografía de México, en el marco de la cooperación internacional para los sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Lo acompaña también don José Segura Garita, especialista en patrimonio metálico, ingeniero en metalurgia y materiales por el Tecnológico de Costa Rica y conservador y restaurador profesional de metales. Ambos presentarán la conferencia de fondo denominada Restauración de la Fuente Cupido. Adelante, por favor. Bueno, van a hacer una presentación. Sí. Bueno, sí, sí, adelante. Bueno, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Lo primero para nosotros es agradecerle a la institución, a la UCR como institución por dar este espacio, por haber tenido la capacidad de preservación de esta obra, especialmente también al Museo de la UCR, que fueron los gestores junto con los servicios generales de este proyecto, ¿verdad? Como decía don Gabriel, se trata sobre la memoria de la institución, en este caso la memoria material de una pieza tan emblemática y simbólica y tan especial y que ha sobrevivido además a tantos, ¿verdad? Muchísimas de esas obras han quedado perdidas en la historia precisamente porque han sido fundidas o destrozadas en el camino. Particularmente el hierro fundido no es un material noble, no es como los bronces que pueden durar años sumergidos en el mar y sacarlos y tienen su parte de protección. Por eso es tan importante tenerlo presente, tener presente que esta es una pieza que hay que cuidar constantemente y estar siempre inspeccionando, que es una pieza que es una sobreviviente y que de las que hemos encontrado está de las mejores condiciones y más completas que hay, además de que es de las copias más antiguas que se conocen también, porque ahora que pudimos limpiarla y trabajarla pudimos ver que, o mejor dicho, no vimos ningún sello, ¿verdad? Y los sellos son obligatorios después de 1866, según la fábrica, por una cuestión de impuestos de Inglaterra. Entonces eso quiere decir que esta copia es anterior a 1866, ¿verdad? A pesar de que la trajimos aquí en el 67 y la instalamos en el 68, como final del acueducto, es una copia más antigua todavía. Entonces es una de las copias más especiales que existen todavía presentes en el mundo. Alonso. Sí. Sacarlo. Sí. Para que puedas moverte. Eso. Bueno, esta fuente es una pieza emblemática de la Universidad de Costa Rica, como estábamos diciendo. Podemos apagar un poquito la luz atrás. Sigue sin oírse. Sí, sin oírse. Perfecto. ¿Aló? Sí. Gracias. Bueno, como les comentaba, esta es una pieza espectacular, muy especial, única, casi en el mundo, quedan poquísimas. Hemos encontrado alrededor de 9 o 11 piezas, digamos, distribuidas en el mundo. Hubo muchísimas más, fue una pieza muy importante que se reprodujo muchísimas veces, pero fueron desaparecidas en el proceso de la historia. Así como pudo haber quedado una bodega quebrada en pedazos, como comentó don Gabriel, en este caso la rescatamos y la tenemos hoy presente como un símbolo en el portal universitario. La conquista 3. Ok. Bueno, primero, ¿cuál es el objetivo de una restauración? ¿Verdad? El objetivo siempre va a ser preservar el material cultural por el mayor tiempo posible para las generaciones posteriores. Eso es lo que hacemos. Nada es eterno, no podemos parar el desarrollo del tiempo, pero podemos ralentizar su degradación para que pueda persistir por muchísimos años más. Mi socio José siempre hace la broma de que estamos preparándonos para la primera exhibición en Marte, ¿verdad? Tenemos que saber cómo llevarla. Es muy importante hacer esto con un proceso ético y se trata de respetar sus valores históricos, culturales, materiales y estéticos. Es decir, no hay cabida para inventos, hay que saber lo que se está haciendo, hay que seleccionar materiales y hay una serie de criterios que son técnicos más que estéticos, realmente. Entonces siempre va a privar la conservación por encima, digamos, de un valor estético particular. Y las etapas parecen muy obvias, pero se las voy a decir, siempre empezamos con un registro
fotográfico y escrito de la obra, ¿verdad? Cuál es su estado inicial, cómo está, qué detectamos, luego un diagnóstico del material. Una investigación histórica es esencial porque eso nos da un contexto, también nos da insumos para entender qué puede estar pasando materialmente en la obra, ¿verdad? Y luego es muy importante la selección de materiales. Usamos siempre materiales que puedan ser reversibles, hacemos pruebas de todo esto. ¿Por qué? Porque una pintura, si bien no es reversible, digamos, con agua, ¿verdad? O algo así, tiene que poderse revertir con solventes adecuados en una o dos pasadas para poder dar el mantenimiento adecuado en un caso como este. Y luego la ejecución de la restauración. Nosotros, para organizarnos, por ejemplo, tal vez en la obra, en la figura de arriba es mucho más sencillo decir dónde está una cosa o la otra, ¿verdad? Dónde se encuentra un carcoma, dónde hay alguna cosa, pero todo lo demás es muy parecido, entonces se divide en lados. El lado 1 es el frente de la escultura, entonces el plato y el anillo, todo se divide en 8 lados, así como está en un octágono, ¿verdad? Esos 8 lados nos ayudan a determinar y describir con más precisión dónde se ubica cada parte, cada efecto, cada detalle de lo que hacemos, porque realmente tenemos que ser muy detallistas. Parece todo muy parecido, pero no. Todo tiene sus circunstancias, sus partes parecidas, pero son solo similares, no idénticas. Por ejemplo, entonces utilizamos el sistema para ir fotografiando lado por lado. Este es el estado inicial. Pueden ver, por ejemplo, que la capa de pintura que tenía era tan gruesa que prácticamente no se ven los detalles de la cara ni los ojos. Luego también tomamos detalles con escalas de color y escalas métricas para poder replicar esta información y que sea comparativa, ¿verdad? En el futuro es importante. Como diagnóstico en general encontramos que había corrosión activa en muchos lados debajo de la pintura. Es muy importante entender que cuando una pintura se fractura es peor a que si estuviera expuesto, porque ahí la humedad y la contaminación se acumulan y el proceso de corrosión 24 horas al día está activo, sin parar. No hay evaporación, siempre hay humedad, siempre hay contaminación, y eso es muy peligroso para un hierro fundido, como les comenté, que no es un material que resiste la intemperie. Por eso es tan importante protegerlo y pintarlo adecuadamente. Vimos que prácticamente el 90% de la pintura o demás estaba en muy malas condiciones ya, y encontramos también que se había armado con soldadura en una restauración anterior, lo cual es una mala praxis, porque este es un elemento que en realidad se ensamblaba con tornillería, venía todo en una caja y así debió mantenerse para poder dar un mantenimiento más adecuado. Es un proyecto que la universidad debería contemplar en un futuro, ya digamos para el próximo aniversario de la fuente, unos 20 años, pensar en cómo recuperar este sistema original, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, también hicimos 2 exámenes muy importantes. Uno fue un escaneo 3D de alta definición. Eso no solo ayuda, digamos, a hacer réplicas, por decirlo así, sino que copia, como pueden ver, la textura muy perfectamente. Este es un videito, sí. Ahí no empezó, claro. Bueno, entonces el escaneo 3D lo que ayuda es, además de crear un facsímil, digamos, en 3 dimensiones de alta definición, nos ayuda también a conocer la porosidad, el estado del metal, cualquier defecto o faltante que esté, también como un estado de conservación que nos permite en un futuro comparar si hay, por ejemplo, algún faltante, si le falta alguna pieza nueva, si le falta alguna hoja, alguna flor, alguna cosa. Aquí lástima no se está reproduciendo, era un video donde se podía ver el escáner trabajando y luego como iba creando, como ven aquí, en la computadora el modelo tridimensional. Entonces es un video donde se ven las 2 partes, pero si quieren, sigamos. Sí, qué raro. Bueno, no importa. Lo que sigue es un proceso que se llama FRX o fluorescencia de rayos X. Me gustaría tal vez que José nos comparte esa parte. Muchas gracias. En realidad, pues es una técnica poco invasiva, se llama fluorescencia de rayos X. Básicamente es actualmente la única técnica aceptada para cosas de patrimonio, donde no vamos a hacer una intervención, no vamos a remover una muestra. El problema que tiene es que tiene muy poca penetración, o sea, es una información muy superficial, pero bueno, básicamente nos ayuda a discriminar, básicamente nos permitió discriminar
entre varios elementos. Aquí podemos, bueno, no se va a notar por el tamaño de las letras, pero está el análisis de composición en términos de concentración de hierro, concentración de silicio, que son los elementos principales que podemos ver para distinguir el tipo de hierro fundido, y claramente podemos identificar entre los hierros fundidos originales antiguos por su composición, especialmente por el contenido de silicio y de azufre, y las fundiciones réplica que se hicieron en los 70s, posiblemente ya para instalar en agronomía o cuando se trasladó al portal de la universidad. En ese momento sí podemos distinguir claramente hierros de 95%, con silicios que son característicos de fundiciones modernas. Igualmente escaneamos las soldaduras, pudimos distinguir claramente entre las soldaduras originales, que eso es súper importante. Estamos hablando de que la pieza, cuando se fabricó de hierro fundido, se soldó en 1860. 5 años antes inventaron la soldadura eléctrica. Entonces estamos hablando que esta cosa nació en el mundo, en los lugares donde se inventó la revolución industrial. O sea, esto proviene de un lugar demasiado especial. Y podemos distinguir que la soldadura de ese hierro es del 95% de níquel, casi 100% de níquel, que sería acorde con lo correcto para ese tipo de soldadura. Y las soldaduras posteriores de reparaciones o de sustituciones coinciden con una soldadura moderna de 50% de níquel, que sería básicamente una soldadura suave de hierro, que es lo que usaría alguien recientemente. Si lo hiciéramos hoy, posiblemente optaríamos por una soldadura de 50% de níquel, y en su momento pues podemos distinguir claramente entre los dos elementos. Es muy interesante, la técnica pues básicamente tiene ese defecto que solo podemos ver en la superficie, es muy susceptible a cualquier contaminación superficial, pero en realidad nos sirve para comparar, para identificar, para tener una pista. Hay un estudio más invasivo que se puede hacer porque hay varias piezas que se desprendieron y están custodiadas en este momento por el museo. Nos permitiría en un futuro poder hacer metalografías y entrar con un examen más invasivo, ya piezas que se removieron, pero podríamos ver cosas en el interior para conocer un poco, escudriñar la estructura de las fundiciones de hierro de 1850, 1860 y compararla con la tecnología actual. Básicamente los materiales eran extremadamente frágiles en ese momento, pero sin embargo esta fundición es extremadamente dura, es muy dura, mucho más resistente que una fundición normal. No se ha comportado tan frágil, si no ya no existiría. Así que esta fundición tiene bastantes secretos de cómo se pensó la fundición de hierro, cuando se inventó y dónde se inventó, porque estamos hablando que esta fábrica, Coabrochdale, inventó la fundición en hierro prácticamente. Obviamente los chinos, etcétera, tienen cosas muy superiores, pero básicamente podemos hablar que en el mundo inglés, en la revolución industrial, ellos fueron los que ayudaron a pasar de las fundiciones muy básicas a la estructura. Podríamos ver que hacían puentes, hacían maquinaria pesada, hacían ferrocarriles, chasis de ferrocarril, y en algún momento uno de los herederos, después de 200 años de fundir, decidió hacer obras de patrimonio público, obras para decorar, obras para verse, para disfrutarse en la casa, y que también significó un cambio muy importante. Ese es el mundo de Alonso, y él va a seguir con ese tema. Sí, parte de la investigación histórica es, por ejemplo, aquí tenemos una foto de la fuente, aunque casi no se ve, está por aquí, del Parque Central de nosotros, si quiere la que sigue. Esa es otra. Como pueden ver, no tenemos capacidad de identificar el color, por ejemplo, cuando nos dicen cuál era el color original, ¿verdad? Ya han pasado tantas partes de pintura, tantas etapas, que es imposible realmente saberlo, especialmente con fotografías como estas, ¿verdad? Que no nos dan, digamos, la capacidad de ver el color, o siquiera si es brillante, no, son fotografías muy antiguas. Sabemos, eso sí, por ejemplo, que en 1929 la pintaron de blanco, por un artículo del periódico, pintaron la figura de arriba de blanco. También muy interesante porque la pieza de Inglaterra, como vamos a ver más adelante, también fue pintada de blanco arriba. Entonces todas han tenido muchas versiones. Ahorita va a haber un pequeño recorrido de eso. Aquí está, como comentaban, frente a la universidad, en la famosa rotonda que estaban diciendo, ¿verdad? También vemos que es un color oscuro, pero no podemos saber realmente qué color es. Esto es en el Botanical Garden en Austria.
En Australia, perdón. Tiene también un color como negro o verdoso, pero de esta no tengo otras, pero sí hay varias versiones, siempre han tenido muchos colores. Esto es en Sri Lanka, vean qué interesante, como ellos tienen una herencia budista más bien e hindú, la pintan de muchísimos colores, el chiquito rosado, el pelo de un color, hay otra versión con el cisne celeste, ¿verdad? Entonces es como cada sociedad también hace como su interpretación de cómo prefiere o cómo identifica la riqueza, digamos, cultural, ¿verdad? De esa forma. Esta pueden ver es una que está en México, que está en pésimas condiciones, le faltan partes, de lo que nos referimos, la nuestra es una sobreviviente, como esta hay otras, entonces, sí, en mi opinión es que si esto se hubiera quedado, por ejemplo, en San José, no la tendríamos hoy, o estaría así, ¿verdad? O mutilada, como ha pasado con otras esculturas, ¿verdad? Que les quitan partes para llevarlas a fundiciones. Entonces, para mí el hecho de que haya sido al final adquirida por la Universidad de Costa Rica y trasladada a San Pedro también, creo que ha permitido que sobreviva y va a permitir que sobreviva mucho tiempo más. Además, creo que es un lugar muy adecuado donde está, donde la gente puede fácilmente visitarla, conocerla y disfrutar, la verdad, de un espacio agradable con vegetación alrededor. Esto es un poco ya la parte de restauración. Usamos varias técnicas de decapado de pintura. Esta es una que es la técnica química. Esto es removedor, son removedores. Normalmente se hacen 2 manos de removedor suficiente, pero esta es una pintura inadecuada porque es una pintura de tipo epóxica. Las pinturas epóxicas están más bien hechas para resistir los químicos, pero son sensibles al sol. Por eso es que esta pintura estaba totalmente quebrada, pero era irreversible con removedores. Entonces hubo que trabajar muchas manos de removedor en las partes que eran más complejas, como hasta llegar a una limpieza, como pueden ver en el ala. Otras partes más lisas se trabajaron, por ejemplo, con calor, entonces se calentaba la pintura y se retiraba la pintura. Otras partes se hicieron de forma mecánica, donde se usaron, por ejemplo, discos que son de una espuma, que no tienen la capacidad de rayar el metal, pero sí la capacidad de degradar la pintura, ¿verdad? Tienen diferentes formas de dureza. Entonces se usaron muchas formas para poder lograr la limpieza final y llegar a un momento, como pueden ver allá en el ala, donde quitamos, digamos, la verdad, el 99% de la pintura y de las pastas que tenía. El sistema de protección por pintura es muy importante para un hierro fundido. Como les comentaba, este es un material que no es noble, es un material que es susceptible al ambiente, es un material que si se deja a la intemperie sin protección se corroe constantemente. Una vez que empieza el proceso continúa y continúa 24 horas sin parar, y eso al final lo que va a hacer es pulverizar el metal o descamarlo, ¿verdad? Vamos a ir perdiendo material poco a poco. Los hierros fundidos se deben proteger de esta forma, normalmente con pintura, especialmente en exteriores. Si fuera, por ejemplo, un hierro que se va a mantener en un ambiente de museo interior, se puede pensar en una cera protectora y permitir, digamos, ver el material tal cual. O, por ejemplo, normalmente las piezas que son fabricadas por herrería, normalmente no se pintan, sino que se enceran, ¿verdad? Depende de lo que sea, pero es una pieza que históricamente ha estado pintada todas las veces. Es muy importante también volver a repetir que la selección de materiales debe ser reversible y debe ser específica, y para eso el trabajo también, por ejemplo, de José como ingeniero fue muy importante, ¿verdad? Él conoce cómo se deben elaborar estas capas y estas etapas. Lo primero que vamos a ver es que antes de pintar se debe hacer un proceso de conversión de óxidos. En este caso lo hicimos con ácido fosfórico. Un producto de ácido fosfórico lo que crea es un fosfato de hierro en la superficie. Esto es un subproducto de corrosión que es estable a la oxidación, pero es la capa superficial. Si yo rayo ahí, va a haber óxido de nuevo, ¿verdad? Entonces lo que estamos creando es una capa inoxidable en la superficie del metal. Esta es una técnica que se usa industrialmente en carrocerías, en tornillería, en un montón de metales de hierro para precisamente prolongar la vida de estos materiales. En esta primera foto pueden ver donde solo la parte de arriba tiene el producto y se ve la diferencia entre la corrosión rojiza, ¿verdad?, que conocemos como herrumbre, y la parte fosforizada. Igual allá vemos la cara trabajada y el cuerpo no, hasta lograr una totalidad, digamos, de un color más oscuro, más negro, que es inoxidable, ¿verdad? Ajá. Luego
siguen las bases de preparación, que son los primarios. Tenemos un primario verde, que es el anclaje, se llama wash premier porque es apenas una capita lavada, se ve incluso a través de él levemente, pero es una capa de anclaje muy delgada que permite ver la textura del metal, pero que va a hacer que las demás partes se adhieran con mucha fuerza. Posteriormente vemos el color blanco, ese es la base anticorrosiva, es lo que va a aislar el metal de la intemperie, es una de las capas más importantes porque es la que lo va a recubrir realmente para protegerlo del exterior y de la humedad. En caso de que una fractura en la pintura o en las demás partes penetrara la humedad, ahí se va a detener. Luego el color intermedio. El color intermedio podría ser cualquier color, ahorita les vamos a hablar un poquito del color también, pero sirve también para endulzar la capa de protección y para dar espesor y seguir aumentando, digamos, la barrera al ambiente. En este caso podemos ver que hay dos colores. Aquí puse esta, aunque no estaba terminada de pintar, pero para contarles que rescatamos, se delineó todo el plato. Por debajo tiene esta secuencia de grabados que nunca habían sido, digamos, delineados en otro color, siempre había sido nada más pintado de un solo color. Había tanta pintura antes de empezar que realmente ni siquiera se notaba, ¿verdad? Se veía plano, y ya cuando quitamos la pintura vimos que había un montón de adornos más que no se apreciaban. Y también, por ejemplo, para que vean la delicadeza de esas fundiciones de estas flores, cómo pueden tener tanto detalle, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, la pieza original, la que tiene el Museo del Hierro en Inglaterra, que ese Museo del Hierro es la antigua fábrica de Colt Ductail. Vean que en el 2000 era blanca y verde, luego en el 2014 fue con un rojo oscuro, tipo hierro, luego en el 2021 también fue gris, como la nuestra, y luego en el 2023 en la restauración la hicieron un bronce muy dorado, muy pulido, pero eso es como lo que hicieron. Y también contarles que estuvimos en contacto con ellos nos dieron la ficha de trabajo de ellos también para nosotros alimentar el proceso y conocer los materiales que implementaron en la restauración de la pieza de Inglaterra. En el caso de la nuestra, como les digo, el color original no lo podemos conocer, no sabemos realmente qué color era. Sabemos que en el 29 la pintaron, miren, se borraron esas fotos, esos números. En el 29 la pintaron de blanco. Esa otra es en la Universidad de Costa Rica, en San José, y era como un rojo oscuro, como la que vimos ahorita en Inglaterra. Luego sabemos que en el 90, eso es en agronomía, era verde, roja y el anillo casi blanco. Y luego en el 91 la pintaron por primera vez de negro. En el 2011, tal vez un poco antes, porque yo la conocí en el 2008, ya era gris. En el 2014 fue negro otra vez. O sea, ha tenido montones de colores, ¿verdad? Esta vez elegimos colores bronce con base en dos cosas. Uno es que esto nace para competir con la industria del bronce, siempre quiso imitar los colores bronce. Y igual que en Inglaterra, trabajamos unos tonos bronce, pero no tan brillantes, que queríamos algo más apagado, más amigable, y decidimos usar esos dos tonos para distinguir la vegetación y los adornos del plato, por ejemplo, para resaltarlos más. Y luego el acabado final es una capa de protección, que es la capa final. En este caso siempre la brillante va a ser más resistente. Aquí hay que, como les conté antes, priorizar la conservación por sobre la estética. Tal vez nos parece más elegante algo mate, ¿verdad? Algo más apagado, pero nunca jamás ningún barniz, ningún acabado mate va a ser tan resistente como el brillante a la intemperie. Tenemos que entender que esto no es que le cae nada más de lluvia y sol, ahí hay aves, deyecciones, o sea, le pasa de todo, le caen ramas, le cae de todo. Entonces es muy importante que esa protección sea muy fuerte, muy firme. Además permite un encerado, entonces también la pintura y la protección se protege con cera. Que la cera se va a quitar eventualmente, sí, pero entonces todo ese tiempo también permite que las deyecciones y las cosas que le caigan no penetren o lastimen directamente el acabado, y eso también va a ayudar a prolongar la vida del acabado. Quiero que vean también, por ejemplo, que a pesar de esas 4 capas de pintura copiosas que utilizamos, todavía se ven los detalles. Por ejemplo, las pupilas del niño, eso no se apreciaba, las plumas, todo eso es algo que casi no se podía disfrutar de la escultura. Bueno, les cuento también que esta es una obra de un escultor que se llama John Bell. Colt Ductail parte, como dijo José, en su tercera generación, decide implementarse o incluir, digamos, obras de arte en su haber, no solo como
piezas industriales y empieza a contratar escultores. Entonces John Bell fue el autor de esta obra que se llevó a la Feria Mundial de 1851 en Inglaterra, en el Palacio de Cristal. Es increíble pensar que esto fue hecho en barro primero, esto fue un barro, luego tuvo un molde de yeso y en ese yeso se hicieron ceras para hacer las piezas de hierro, ¿verdad? Que después se soldaron eléctricamente en 1860. O sea, es increíble pensar, digamos, lo que ha pasado para crear esta obra y que la tengamos hoy aquí. Y finalmente agradecerles nuevamente realmente por el tiempo, por la atención, la presencia, y agradecer nuevamente al Museo de la Universidad por haber gestado este proyecto y a la institución en general por haberse dedicado a resguardar y a preservar esta obra tan importante. Muchísimas gracias.